Tardes, creo que no quedó nadie sin admitir por ahora, ¿sí? Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva reunión del Instituto de Derecho Sucesorio perteneciente al Colegio de Abogados de Rosario, en nombre de la titular, la directora, presidenta del Instituto, la doctora Iglesia, la doctora Zurraco, acá como secretaria, quien les habla. Es un placer que se sumen al día de hoy, donde vamos a seguir con el tema de actualización jurisprudencial en materia de derecho sucesorio. Y hoy vamos a contar con la presencia de dos colegas, de quienes tenemos el mejor de los afectos y de quienes les voy a dar un breve currículum para que sepan quiénes nos van a ilustrar hoy con dos fallos. Por su parte, el doctor Carlos Martincione es abogado por la Facultad de Derecho, subsede Paraná de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor universitario en Ciencias Jurídicas por la Universidad de la Cuenca del Plata, especialista en Derecho Sucesorio por la Facultad de Derecho de la UNR, especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Diplomado en Gestión y Gobierno de Empresas Familiares, Universidad Empresarial Siglo XXI, es mediador por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente adjunto de Derecho Sucesorio en la carrera de Abogacía de la Facultad Teresa de Ávila de la ciudad de Paraná, de la Universidad Católica Argentina, y se ha desempeñado como empleado de la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, entre los años 2006 a 2008, en calidad de escribiente auxiliar y cumpliendo funciones en despacho de cámara, en el ámbito penal, civil y en mesa de entradas del tribunal. Accedió a tales empleos mediante concurso público abierto. En la actualidad, ejerce la profesión de abogado en forma particular. También vamos a contar con la presencia de la doctora Elsa Paola García. Ella es procuradora, abogada, escribana, UNT, especialista de Derecho Sucesorio por la UNR, maestranda en Derecho Procesal por la misma Universidad Nacional de Rosario, y es directora del Instituto de Sucesiones del Colegio de Abogados y Abogadas de Tucumán. Por otra parte, es abogada litigante. Bueno, en primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Martín Cione. Martín, esperamos que nos comentes tu fallo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Para mí es un verdadero gusto el espacio que me brinden y poder compartir con ustedes. En particular, inicialmente quiero agradecer al Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Rosario por esta oportunidad, por esta generosa invitación. Luego también, y en particular a la doctora Iglesias, a la doctora Zurraco, a la doctora Torres, también por la oportunidad y porque han sido mis profesoras en la especialización de la que tengo un hermoso recuerdo. Y luego agradecer a todos ustedes que están presentes. Yo les voy a comentar un fallo que he elegido de la Cámara en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay del año 2020, de aquí de la provincia de Entre Ríos, donde resido. Si a ustedes les parece, luego de la presentación o al final de ambas presentaciones, luego de la doctora García, yo quedaría abierto a las preguntas o a las consultas que quisieran hacer al respecto. Como lo planteo de este modo como para mayor organización en la presentación. Si me permiten, yo les voy a compartir un PowerPoint como guía del comentario. A ver, un segundo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Me escuchan bien? Bueno. Ya adentrándonos al tema, al fallo que voy a comentar. El fallo está caratulado Jiménez Armando sobre sucesorio de intestato. Es un fallo de cámara, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, fechado el 31 de agosto de 2020. En cuanto a los hechos que motivaron el fallo, los planteo del siguiente modo.
Es en el marco de un proceso sucesorio ad intestato, en el cual los herederos del causante, hijos y cónyuge sobreviviente, presentaron en el proceso sucesorio un escrito que ellos calificaron como de cesión de derechos hereditarios y gananciales sobre un inmueble, solicitando su aprobación por el señor juez de primera instancia y la expedición de hijuelas para su ulterior inscripción en el registro público inmueble respectivo. El juez de primera instancia rechazó lo solicitado con fundamento en que la cesión de derechos hereditarios y gananciales debe otorgarse por escritura pública, fundándose en el 1618, en el artículo 1618, inciso A del Código Civil y Comercial. Bien, contra esa resolución denegatoria de lo peticionado por las partes del sucesorio, plantearon estas recurso de apelación que motivó la intervención de la alzada. Oportunamente la alzada revocó parcialmente lo resuelto, autorizando lo que ellos calificaron, lo que Cámara calificó como una partición, e imponiendo el cargo de constituir el usufructo por escritura pública. Bien, antes de iniciar el tratamiento en lo específico del fallo, a mí me parecía interesante identificar los temas sucesorios más directamente vinculados en el fallo para trabajar al respecto. Hago una aclaración previa. Como suele suceder con los fallos, la verdad es que uno no puede tener un conocimiento acabado o concreto de ciertos hechos que no están enunciados en la descripción fáctica que hace la Cámara. Por ejemplo, en este caso no queda claro, y me parece relevante, al menos para las conclusiones que uno pueda tomar, la fecha de fallecimiento del causante de cuya sucesión se trata, tampoco queda expresamente dicho cuántos son los herederos, etc. Por eso hago estas aclaraciones. Bien, dicho esto, los temas que a mí me parecen directamente vinculados, temas sucesorios, serían la cuestión del derecho aplicable, la cuestión de la calificación de ese acuerdo presentado por las partes al proceso sucesorio, cuya petición fue denegada en primera instancia, y después más general, digo, la forma de la partición privada de inmuebles en el Código Civil y Comercial de la Nación, y en particular la viabilidad de la partición mixta en el Código Civil y Comercial. Bien, como les decía, en primera instancia, el juez rechazó lo peticionado por las partes en orden a aprobar esta pretendida o calificada por las partes como cesión de derechos hereditarios y gananciales y ordenar expedir por secretaría, digo, las hijuelas pertinentes. Eso motivó el recurso de apelación. La sentencia de Cámara es una sentencia que salió por mayoría, hay un voto minoritario y hay un voto mayoritario integrado por dos jueces, aunque con fundamentos parcialmente disímiles, pero que han logrado la mayoría. Seguidamente yo lo que traté de hacer es, bueno, comentar básicamente los votos. En primer lugar comento el voto emitido en primer orden, que fue el voto minoritario. Este voto inicialmente lo que hizo es calificar este acto jurídico acompañado por las partes, aclarando que, de acuerdo a la calificación que hace, no se trataba de una cesión de derechos hereditarios y gananciales, sino de un convenio de partición privada de las comunidades hereditaria y matrimonial. Es decir, inicialmente calificó distinto a las partes y al juez de primera instancia el acto jurídico en este caso jurídico sustancial y procesal, arrimados por las partes al proceso. Seguidamente sostuvo que el Código Civil y Comercial no prevé la denominada partición mixta, sino solamente la partición judicial y la extrajudicial, y que la última, en caso de versar sobre inmuebles, debe otorgarse por escritura pública de conformidad al artículo 1017, inciso A del Código Civil y Comercial. Recordemos, grosso modo, que el 1017 es un artículo que está en el marco del libro tercero de los derechos personales, en el título de los contratos, y en particular en lo referido a la forma de los contratos. Bien, entiende que la referencia forma que hace el 2369
del libro de sucesiones, en particular referido a la partición privada, no debe interpretarse en el sentido técnico de forma de acto jurídico que en el libro primero, en la parte de acto jurídico, da el artículo 284 del Código. Después, en particular, a la partición como acto, este primer voto refiere que la partición es un contrato, que es un contrato con eficacia real, que importa un acto de disposición de bienes recibidos a título gratuito, que es título para el adjudicatario. Si hay inmuebles, entiende que modifica derechos reales, aunque no implica adquisición o no implique adquisición de estos. También entiende que no contiene enajenaciones, pero sí supone la transformación del derecho del adjudicatario. Esta transformación, en el entendimiento de este voto, estaría dada por la mutación del derecho del comunero sobre la universalidad jurídica, que se materializa en su cuota, en el derecho que le da su cuota en la universalidad jurídica, que, merced la partición, se transforma en un derecho singular y exclusivo sobre bienes concretos que integran esta comunidad. Y también el fallo sostiene que la retroactividad, uno de los efectos propios de la partición, solo aplica cuando está en juego la protección del heredero adjudicatario contra actos de sus coherederos. Luego, ya pasando al voto mayoritario, el primero de los votos mayoritarios, parte de una hipótesis o de un entendimiento distinto, una comprensión o interpretación distinta del ordenamiento. Sostiene que el Código Civil y Comercial no receptó expresamente la posibilidad, diría yo, deber, de efectuar la partición hereditaria por escritura pública, como tampoco previó, porque no previó la regla general, su excepción prevista en el 1184, inciso 2 del Código Civil de Vélez, conforme la 17711, disponiendo empero que en el artículo 2369 la regla de la partición, la regla aplicable a la partición privada que todos conocemos, que le cito el artículo. Enfatizó que la partición mixta debe ser aprobada o homologada por el juez, quien solamente y a esos fines debe hacer un control de legitimidad en orden al cumplimiento de los recaudos exigidos para poder partir privadamente. El juez, en el sentido de que el juez no podría, entiende, inmiscuirse en el contenido de la partición. Y que esta aprobación judicial, siguiendo lo que ha enseñado el profesor Zanoni, es una condición extrínseca que atañe a la perfección del acto y a la constitución del título en sentido formal e instrumental, pero no a la validez del negocio partitivo. Entendió este voto que la adjudicación del usufructo sí requería ser otorgada por escritura pública porque sí supone una modificación del derecho real. En el entendimiento, no lo dice expresamente, pero que el derecho real de que era titular el causante era un derecho de dominio. En cuanto a la partición como acto, dijo que no es título de transmisión por su carácter declarativo y retroactivo. Bueno, lo fundamenta en el 1403. Y que también sostuvo que la partición no constituye ni crea ningún derecho real. Y por ello, aún versando sobre inmuebles, no le sería aplicable el 1017 inciso A como regla general. Como regla general. El último voto, que conformó la mayoría, sostuvo que el artículo 1184 del Código de Vélez, que fue suplantado por el 1017, el 1017 del Código Civil y Comercial, que este no incluyó ningún supuesto similar al antes citado, por lo que eliminó la regla general relativa a que la partición extrajudicial de herencia debía otorgarse por escritura pública, como también eliminó las excepciones previstas en esa norma, en el 1184, inciso 2, conforme la 17711. Enfatizó este último voto que los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial no efectúan referencia ni justificación alguna a esta omisión, si es que puede entenderse como omisión. Entendió también que esta omisión y que la amplitud del artículo 2369 tornan evidentemente viable la denominada partición mixta.
refirió también a la partición y a la adjudicación como fin último del proceso sucesorio, lo que abona a la validez de esta denominada partición mixta a partir de una interpretación finalista de las normas. Bien, así planteados los distintos argumentos que componen el fallo, a mí me parecía interesante hacer como un breve, muy breve, repaso de lo que ha sido la evolución normativa en orden a la forma de la partición extrajudicial. Partiendo del Código de Leyes originario, el 1184, que regulaba la forma, o mejor dicho, regulaba los casos de contratos formales, que debían ser hechos por escritura pública, en su inciso 2 disponía que las particiones extrajudiciales de herencia, cuyo importe llegue a 1.000 pesos, o en las que haya inmueble, con independencia del valor que tenga, debían ser hechas en escritura pública. Es decir, digo, Vélez previó que la partición extrajudicial de herencia, como regla, debía ser otorgada por escritura pública, salvo cuando no, su valor no exceda, no llegue a los 1.000 pesos. Esto motivó, es decir, no previó la partición mixta, digamos. Bueno, bien. Esto motivó un fallo plenario del año 1924, que cita el fallo, que es Bollini de Betilana, en el cual el fallo surge a partir de en la práctica, una denominada partición mixta, es decir, una partición pactada por los comuneros y aprobada por el juez, que fue ulteriormente inscripta en el registro, y luego se presentó ahí una cuestión vinculada a la validez de esa partición bajo esa modalidad. Este fallo, Bollini de Betilana, lo que hace es reconocer la validez de la partición mixta en ese marco normativo, en ese estado normativo, aunque no estaba expresamente prevista en el 1184. El fallo dice, rápidamente digo, la partición efectuada por los herederos mayores de edad, capaces, presentada en juicio y aprobada judicialmente, tiene la autenticidad plena de la escritura pública, siendo un requisito formal prescindible la intervención de un perito, pues no existe ninguna norma que imponga la nulidad por tal omisión, por lo cual, una vez inscripta esta partición en el respectivo registro, constituye título perfecto e inatacable que hace innecesaria la escritura. Así transcurrió la vigencia del Código hasta, ahí les cito, hasta el fallo de 1956, un fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires, Alan Normando Diego sobre sucesorio, en el que también sigue este criterio y reconoce la validez de la partición mixta. Este estado normativo transcurrió hasta la reforma de la Ley 17711 del año 1968, en la que se reformó el inciso 2 del 1184 y donde se mantiene el principio general de que deben ser otorgadas por escritura pública las particiones extrajudiciales de herencia, pero se incorpora la excepción de la denominada partición mixta. Concretamente, el inciso dice, bueno, deben ser otorgados por escritura pública las particiones extrajudiciales de herencia, salvo que medie convenio por instrumento privado presentado al juez de la sucesión. Es decir, con esta reforma normativa recibe andamiaje legislativo expreso la partición mixta. Se resuelve el problema, no un problema, sino la controversia doctrinaria que había generado este mismo tema con la anterior regulación. Este estado normativo se mantuvo hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que, a diferencia del Código de Vélez, incluso Vélez con la reforma de la Ley 17711, no prevé dentro de los contratos que deban ser otorgados por escritura pública a las particiones extrajudiciales de herencia. No dispone norma en ese ámbito que regule que la partición judicial de herencia deba ser otorgada por escritura pública con independencia de cuáles sean los bienes que la componen. Pero sí prevé el 1017, inciso A, que los contratos que tengan por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles deben ser otorgados por escritura pública. La cuestión aquí versa por discernir, si la partición que versa sobre un inmueble provoca la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, para ver si eventualmente le sería aplicable
el 1017 o no. Partiendo, digo, del contexto del principio general de la partición privada del 2369, que, como ya cité, dice que si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzgue conveniente. Aclara que la partición puede ser total o parcial. Bien, a partir de esto, a mí, como conclusiones o como ideas para comentar, trabajar a partir del fallo, me pregunto, en primer lugar, el derecho aplicable. Parto del principio general de que el derecho aplicable a la sucesión es el vigente al momento del fallecimiento del causante. Lo cierto es que la sentencia no dice cuándo falleció este causante. Su fallo del 2020 podría haber fallecido bajo el imperio del Código de Vélez o del Código actual, cuestión que para mí creo que sería muy relevante poder discernirlo. Hago esta aclaración porque no me queda, no surge del fallo. También lo referido a la calificación del acuerdo, me parece interesante, correcta la calificación que hace el fallo de Cámara, referido a que este acuerdo que las partes calificaron como una cesión de derechos hereditarios, por su contenido aparentemente lo que contenía era un acuerdo partitivo. Es un acuerdo partitivo, no una cesión de derechos hereditarios y gananciales. En consecuencia, mal puede exigírsele la forma de la cesión si no lo era, sin perjuicio, bueno, de ver qué forma tiene que tener la partición extrajudicial, en este caso de un inmueble. Comparto el voto mayoritario y también la opinión doctrinaria en general, así lo sostiene expresamente la doctora Iglesias en su libro, lo sostiene Ferrer, y entiendo que la mayoría de la doctrina, que la amplitud del 2369 habilita claramente la partición mixta de la herencia. Está implícitamente o expresamente, incluso uno podría verlo de ese modo, prevista la posibilidad de partir mediante partición mixta una herencia si se dan los recaudos necesarios para su viabilidad, claro está. Esta partición mixta se instrumenta mediante un instrumento público que debe ser aprobada por el juez de la sucesión, que la aprobación del juez de la sucesión es un requisito de eficacia, una condición extrínseca en los términos de Zanoni, que no integra el acto particionario, que es privado y extrajudicial celebrado por las partes, sino que solo hace a su perfección, a su plena eficacia y a la constitución formal del título. Digo, porque versando sobre inmuebles debemos tener presente que los documentos que portan la adquisición, transmisión, extinción o modificación de derechos reales sobre inmuebles susceptibles de ser inscritos en el registro público de la propiedad deben ser instrumentos públicos, en los términos del artículo 3 de la ley registral de la 17701. Digo, entonces, la incorporación al expediente y la aprobación de esta partición mixta por el juez de sucesorio y la expedición de las escuelas, que son instrumentos públicos, bueno, dan esta forma, en sentido formal, de título formal, necesaria para ingresar al registro de la propiedad. Me parece también acertado lo que dice el fallo, de que la partición mixta no requiere ratificación judicial. También me parece interesante lo que el fallo va diciendo en orden a ir calificando o dando ciertos caracteres del contrato de partición. Dice lo que, bueno, claro está, es un contrato, la partición privada o mixta es un contrato de disposición de bienes recibidos a título gratuito. El objeto de ese contrato es dar a cada adjudicatario, cada comunero, digo, heredero, heredero del heredero, cesionario de sus derechos, uno o más bienes que correspondan por su valor, que sean correspondientes, equitativos al valor de su cuota. Entendiendo esto en el contexto de cuál es la igualdad que se plantea en la partición privada, que no es la igualdad matemática de la partición judicial, que no supone este acto, el acto partitivo, enajenación, sino transformación del derecho del comunero, reconoce expresamente, digo, los efectos declarativos y retroactivos que la partición tiene en nuestro ordenamiento, y lo que también me parece interesante por los efectos que tiene, es que, según también mayoría de doctrina o parte de la doctrina, entiende como que no se trata de un acto susceptible de ser calificado como de oneroso, sin perjuicio de que, bueno, todo contrato es patrimonial, pero digo,
no sería un acto oneroso. También la cuestión es si no es oneroso, si es gratuito. Bueno, acá se plantea también la posibilidad de que sea un tercer género, una tercera especie, digo, del acto neutro. Eso tiene, me parece, las implicancias propias de los efectos naturales de de los contratos onerosos. Digo, por ejemplo, pensemos la condición resolutoria implícita ante el incumplimiento, o también, para los que lo plantean, digo, la posibilidad de ser atacados por el vicio de lesión, para quienes restringen la lesión a los actos onerosos. Y en cuanto a los requisitos de la partición mixta, que son los únicos que el juez puede tener en cuenta para aprobarla, recordamos que, bueno, todos los herederos deben ser capaces de estar presentes, deben celebrarla por unanimidad, y no debe haber oposición de terceros que, fundándose en un interés legítimo, se opongan a su celebración. Eh, Bien, finalmente, que no lo plasmé acá, pero sí no comparto del fallo lo que plantea en orden a que la constitución del usufructo debe hacerse por escritura pública, y lo plantea como un cargo de los herederos. Me parece que eso no comparto eso. Bien puede eh, partirse y adjudicarse el usufructo en el marco de la partición y expedirse la hijuela respectiva que se inscribe en el registro, desde mi punto de vista, sin problema. Lo cierto es que, me parece, el 2321 del Código, cuando habla de la partición judicial que prohíbe la constitución judicial de usufructo, no aplica en este caso, porque esta constitución no la impone el juez, sino que es acordada por las partes en el marco de la partición. Y eso es lo que hasta aquí me permito comentar. Quedo a las preguntas o consultas o comentarios que quieran hacer, si les parece. Muy claro, Martín, y muy interesante. Sabemos que al día de hoy se sigue cuestionando, desde el punto de vista notarial, las particiones mixtas. De hecho, las jornadas notariales de este año en Mar del Plata, uno de los paneles refería justamente a las particiones mixtas, que salió con voto favorable, ¿sí? Porque incluso había notarios como Caparelli, que dice que si bien no tiene matricidad, el efecto que le da a la homologación judicial responde a lo que vos estás diciendo ahí, el artículo 3 de la 17.801 de la ley registral. Así es que sumamente interesante, es algo que, digamos, se sigue a veces cuestionando. No sé si querés, seguimos con la segunda disertante y después pasamos a preguntas, ¿les parece bien? Paola, Perfecto, sí, sí. Yo ¿sí? ya, si me Bueno, permiten, voy compartiendo sí, el... exacto. Sí, así dejamos el espacio final de preguntas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida al Colegio de Abogados de Segunda Circunscripción, al Instituto de Derecho Sucesorio principalmente, a la doctora Iglesia, a la doctora Sandra y la doctora Mercedes, con quienes yo tengo una experiencia muy linda en la especialidad. Y bueno, lo que yo traigo hoy para tratar es un fallo de primera instancia eh, de Jujuy. El causante Tula, eh, se plantea un incidente de canon locativo. En ese momento se decía canon locativo, ahora es compensación por el uso y el goce. ¿Los hechos cuáles son? Siete hermanos Tula promueven un incidente de fijación de canon locativo. El expediente es del 2014. El causante fallece el 20 del 7 de 1980. Para plantear el derecho aplicable es importante tener en cuenta la fecha de la muerte del causante. En este caso sería la aplicación del Código de Vélez. En la declaratoria de herederos que se realiza el 10 del 8 del 2018, se declara herederos tanto a los actores como a la demandada. Y la heredera, que tenía el uso exclusivo del inmueble, que yo puse las iniciales MT,
Este inmueble que pertenecía a la masa hereditaria es la mitad de un inmueble. La masa hereditaria de la sucesión está constituida por la mitad de un inmueble. En esa contestación de ese incidente canon locativo, la heredera que ocupaba el inmueble contesta oponiendo una excepción de prescripción adquisitiva. Entonces, tenemos dos figuras jurídicas en este fallo de primera instancia. Por un lado, analizamos la prescripción adquisitiva que plantea la heredera que ocupa el inmueble, y luego lo que voy a hacer yo es analizar la parte de la compensación del uso y el goce. Entonces, el tribunal hace un análisis de esa prescripción adquisitiva. Cuando le llega la demanda de compensación por el uso, la heredera que ocupa el inmueble dice que ella ocupaba el inmueble cuando vivían sus padres, aclarando que el papá muere en 1980 y la mamá muere en 1998. Entonces, luego de la muerte de los causantes, ella ocupa el inmueble hasta el día de la fecha. Y esa posesión de ese inmueble, ella dice que es de buena fe, es pública, no tiene vicios, y que ha ejercido los mismos actos posesorios como el pago de impuestos, servicios, y realiza las mejoras necesarias y útiles para la vivienda. Además, dice, continúa con el cuidado del inmueble. Entonces, en eso fundamenta la heredera su ocupación en el inmueble. Entonces, el tribunal analiza y dice, primero tenemos el artículo 2337 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en el Código de Vélez sería el artículo 3410. En este fallo se tendría que aplicar el Código de Vélez, pero aplican los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice, si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Dice, puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. Bueno, acá es importante aclarar qué cosa. Cuando reciben los herederos que menciona el artículo, son los herederos forzosos. Reciben de pleno derecho. O sea, son herederos forzosos y reciben de pleno derecho. No necesitan una declaración del juez para ejercer sus derechos, porque ellos continúan la persona del causante. Entonces, dice, cuando hay varios sucesores universales, cada uno tiene los derechos del autor de manera indivisible, y en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión. O sea, el sucesor universal que posee un bien del sucesorio lo posee frente a terceros como si fuera el causante. ¿Por qué? Porque continúa la persona jurídica, esa es la ficción jurídica, ¿verdad? Pero entre los copartícipes, es decir, entre los coherederos, como un miembro de la comunidad, por lo cual en este aspecto interno sufre la limitación que significa el derecho de cada uno de los coherederos. Hay una promiscuidad de posesión en la comunidad, dice de Molon. ¿Qué quiere decir? Con la muerte del causante surgen todos los derechos sucesorios, ¿verdad? La muerte del causante constituye la apertura de la sucesión y surgen todos los derechos. Esa comunidad en la época de Vélez no estaba regulada la comunidad hereditaria porque Vélez consideraba que era momentánea. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación lo regula. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida cotidiana dice que no es momentánea. Hay sucesiones que son del año 84, 46, entonces la realidad que se vive es que por ahí demoran mucho. Entonces, ¿cómo vamos a regular esa comunidad? Ahora, esta parte me parecía muy importante aclarar como para que podamos entender, porque si bien hay posiciones doctrinarias que aceptan que un heredero puede prescribir
hay otras posiciones doctrinarias que no aceptan. Entonces, el maestro Forniers explica que el derecho de propiedad es susceptible de dividirse en partes, dando lugar a que una persona sea dueña de la mitad indivisa de un bien, pero la posesión, que es un hecho material, no permite ser dividida. Lo que tiene el que la tiene la cosa, lo hace por el todo o su parte. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el fallo no lo dice, es importante aclarar. La compensación del uso de la cosa lo podemos hacer sobre cualquier cosa. Ya lo vamos a ver específicamente. Puede ser un bien mueble, registrable, un bien inmueble, registrable, ¿verdad? Ahora, es importante saber que el titular registral puede ser dueño de la mitad. En este caso, el causante era de la mitad del inmueble, él era titular. Por lo tanto, lo que él va a heredar va a ser la mitad de ese inmueble, no más. No puedo dejarle a mis herederos mayor derecho del que yo tengo. Ahora, esa posesión, hacer un hecho material, es algo de hecho, no lo puedo dividir, no puedo tener la posesión, la mitad de la posesión. Entonces, y acá hace relación con qué situación. Si un heredero posee un inmueble, lo posee en nombre de toda la comunidad hereditaria. Si son 8 hermanos, posee en nombre de los 8. No puede poseer por él solo. Para hacerlo por él solo, tienen que intervertir el título. Después dice, el artículo 1915, el Código Civil y Comercial de la Nación estipula qué cosa, interversión. Y ahí nos dice, nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. Yo no puedo ser heredera y vivir en una casa y decir, desde que nací vivo en la casa. Entonces, por el transcurso del tiempo yo dejo de ser poseedora como heredera y paso a poseer porque poseo. No. El transcurso del tiempo no me permite que por mi sola voluntad, sin que yo la exteriorice a mis coherederos, cambiar esa posesión. De poseer como poseedor hereditario, o sea, como heredero, a pasar a poseer por derecho propio. Entonces, esa posesión, si nace como heredera, es una posesión ante mis coherederos como poseedora de ese bien hereditario. Ahora, otro tema que analiza el tribunal dice que el principio de inmutabilidad de la causa. Dice, tampoco es posible alterar la especie de la relación. Esto significa que quien comenzó siendo poseedor en el carácter continúa, sin que influya en su situación al transcurso del tiempo. Tampoco influye su voluntad interna, la cual resulta inoperante. Y dice, acá está muy interesante, dice, tratándose de coherederos, se sostuvo que se trata de poseedores y no tenedores, porque la causa de la posesión es la sucesión. Aquí es complejo acreditar los extremos que exige la normativa, ya que es casi típico que uno de los herederos quede en posesión exclusiva del inmueble, algún impuestos, tasas, contribuciones. Sin embargo, para poder vencer en la prueba de la mutación del título, tendrá que acreditar el acto material e inequívoco de excluir a los demás herederos. ¿Qué me quiere decir ahí? Que la interversión del título, el heredero, para poder prescribir, no solo tiene que poseer la cosa pública, pacífica, por 20 años, pagar impuestos, pagar qué sé yo, el teléfono, el gas, la luz. No es solo poseer, sino primero intervertir el título, o sea, cambiar ese título de poseedor como heredero de la sucesión a decir poseo por derecho propio. Y ahí recién contar los 20 años. Dice, estos actos de exclusión deben tener publicidad, ser ostensibles, ya que el hecho de usar y gozar del bien es un acto inherente a su condición de coheredero.
Y en un momento dado el fallo hace un ejemplo medio muy brusco, dice que los herederos tienen que ser excluidos del inmueble de manera pública, o sea, no lo tenés que dejar permitir que entre al inmueble y decir, yo poseo porque poseo. Por eso no te dejo entrar. ¿Por qué? Porque de base todos los herederos tienen una porción de esa sucesión, la que le corresponda suceder, y cualquiera puede usar. Ahora, si uno usa y los otros aceptan, está usando ese que usa el inmueble en nombre de todos los herederos. Entonces el tribunal dice, en la documental que acompaña a la demandada, no surge elemento alguno que exteriorice su voluntad de intervertir el título original. La jurisprudencia explica que el pago de los impuestos realizados en forma exclusiva por uno de los condóminos importa un acto de administración y no alcanzan para tener configurada la interversión del título, mientras que aquel que pretende la usucapión no pruebe en forma clara e inequívoca la exteriorización de su voluntad de privar a los demás de la posesión. Entonces, dice, la demandada no ha acompañado elementos de prueba verdaderamente inequívocos que demuestran esos actos de voluntad capaces de revelar la interversión de ese título. Y hace un análisis porque ella fundamentaba que ella prescribía porque pagaba los impuestos y porque tenía una posesión pública y pacífica. Entonces el tribunal le dice, en cuanto a la posesión que ella alude, dice, los comprobantes de pago acerca del tiempo del uso del servicio telefónico o los correspondientes al servicio de agua, energía eléctrica, que carecen por sí de relevancia para demostrar la posesión que invoca el usucapiente, por cuanto el tenedor de un inmueble puede usar de aquellos servicios. O sea, tanto el que posee como el tenedor puede usar los servicios y eso no implica que demuestre una posesión. Entonces hace alusión a este fallo de Tucumán. Y luego dice, en cuanto al pago de los impuestos, dice, si bien es revelador del animus domini, no consiste un acto posesorio, ya que se trata de un acto material, sino de un acto jurídico. El pago de los impuestos constituye una exteriorización del animus, o bien una prueba complementaria de la existencia, que debe estar acompañada por otras para la prueba de la posesión. Entonces no basta solo pagar los impuestos o pagar los servicios para demostrar que ella cumplía los requisitos para prescribir. Y dice, concluyendo esta parte de la prescripción adquisitiva, el tribunal dice, la propia demandada, al contestar la demanda, dijo, si los actores, o sea, los hermanos que le inician el canon, eventualmente habrían tenido la decisión de estar en el inmueble del acervo hereditario, se les hubiera respetado el espacio físico. Entonces, ¿qué está haciendo con esa frase? Está reconociendo el derecho de poseer también por parte de su coheredero. O sea, viene ella sola, no solo porque no ha probado que esa posesión lo hace por derecho propio, sino que sigue poseyendo por la comunidad hereditaria, ella misma reconoce que posee en nombre de toda la comunidad. Entonces, el fundamento de ella de prescribir no es tomado en cuenta. Hace unos días, hace un tiempo muy cortito, esto es sumo, que si bien no lo dice el fallo, pero me pareció muy interesante, el doctor Nadenini explicaba que para él, obviamente, sí se puede, un heredero puede prescribir, si bien nosotros como especialistas en sucesiones no estamos de acuerdo, él sí considera que un heredero puede prescribir, y dice, hay sucesiones donde el causante muere en el año 49, por ejemplo. Con el transcurso del tiempo, si posee, para él sí, siempre y cuando intervenga el título. ¿Y cómo se pueden proteger su derecho los coherederos que no ocupan el inmueble? Para él, una forma de proteger es hacer un convenio de compensación por el uso y goce, y de esa manera el que vive en el inmueble no puede prescribir, no puede ni siquiera
plantear nada de una prescripción adquisitiva porque esa posesión, o sea, ese uso y goce que hace del inmueble, lo hace en base de ese convenio por compensación por el uso. Me pareció muy interesante. Y ahora lo que voy a analizar dentro del fallo es ese uso y goce de los bienes que dice el artículo 23 y 28, que es muy claro y donde están todos los elementos de esa compensación del uso. Dice, el heredero puede usar, o sea, el principio, para que lo analicemos así rápidamente, prima facie, o sea, el principio de la sucesión de la comunidad hereditaria es que el heredero puede usar y gozar, usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier heredero puede usar, y no porque use un inmueble está obligado a pagar una compensación por el uso. Pero después dice, si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. O sea, solo el que reclama, el heredero que uno de los coherederos que reclame ese uso, esa compensación por ese uso, ya genera la obligación del que lo usa de pagar una compensación. Pero, ¿quién va a decidir cuánto va a pagar? Es el juez. El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa, cuando dice cosa indivisa, eso nos habilita a que sea ya, o sea, un bien inmueble o un bien mueble registrado. Está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerido. Acá hay una parte de la doctrina que considera que esta compensación es más que un pago por un uso, sino que también puede ser a modo de una indemnización. ¿Qué perjuicio me puede generar a mí como coheredera que mi hermana o el coheredero utilice ese inmueble? O sea, más allá de la compensación, si hay un perjuicio, se lo puede encuadrar. O sea, si bien acá antes se utilizaba el título de canon locativo, no constituye un alquiler, los coherederos cualquier coheredero que lo usa como propietario del inmueble, por lo tanto, si hay un heredero que lo usa, no lo pueden sacar del inmueble a través de un desalojo, por ejemplo, porque no es un tercero extraño, es un heredero, lo posee como heredero. Tendrá una obligación de pagar al que le reclame, pero no lo pueden sacar por desalojo. Me parece importante aclarar todo eso, y después dice, el análisis del tribunal continúa diciendo, el que usa alguna cosa integrante de los bienes del condominio, aunque lo haga excluyendo a los restantes comuneros, está ejerciendo tal derecho, de modo que por ese uso exclusivo en sí mismo no asume ninguna obligación en relación a estos últimos. Si bien es parecido el tratamiento que se le puede dar en cuanto a la compensación en la comunidad indivisa por ese uso exclusivo que haga uno de los coherederos, el fallo se centra mucho en las normas de condominio, que son parecidos, pero antes no estaba regulado en el Código de Vélez, ahora sí, por lo que dije al inicio. Vélez consideraba que era un momento muy acotado, y sin embargo la realidad nos muestra que no es así, y ahora sí se regula. Pero bueno, no sé por qué el fallo se centra mucho en condominio. Dice, pero como todos los condominios gozan de ese mismo derecho de igual manera, basta que uno de ellos, ejerciendo el ius prohibendi, o sea, que se manifieste en oposición, manifieste su oposición en el uso exclusivo de su copartícipe, para que éste, a partir de entonces, quede obligado frente a aquel, si pretende seguir usando y gozando de dicho bien en iguales condiciones, al pago de una compensación equivalente a un canon locativo hasta tanto se concrete la partición o se convenga la administración del bien sujeto a condominio. ¿Qué pasa? La figura de la compensación del 23-28 siempre explica la autora Iglesias que si nosotros lo planteamos correctamente, nos puede generar una herramienta para la negociación. En ese análisis que nosotros hacemos en una asociación, hay veces que puede ser importante utilizarla esta figura, y hay veces que utilizarla esta figura hace que se alejen más los coherederos y te impide la negociación. Entonces,
puede darse concretamente la figura jurídica, pero uno en el análisis, en el ejercicio de la profesión, ya esté de un lado o del otro, va a ver la conveniencia de utilizarla o no. No siempre, por más que esté dado las herramientas, te suman y no siempre te restan. Entonces, en ese análisis cada uno va a ver en qué medida suma y en qué medida no suma. La compensación por el uso del goce, que nos dice el artículo, es importante tener en claro qué cosa. Surge, lo puedo pedir. No es necesario que tenga la declaratoria de heredero para yo pedir la compensación de este uso y goce. Lo puedo hacer ¿desde cuándo? Desde la muerte del causante, porque desde la muerte del causante es donde surgen los derechos hereditarios. ¿Hasta cuándo la puedo hacer? Hasta la partición. O hasta que la persona que lo ocupa el inmueble lo entrega de vuelta. Lo entrega a la sucesión. Ahora dice, la doctrina especializada ha señalado que no todos pueden instalarse en la vivienda para usarlo. La privación que unos sufren en beneficio de otros debe serle compensada en dinero. ¿Por qué? Porque la heredera en cuestión de este fallo, ¿qué dijo? Podrían haberlo utilizado, yo no me hubiera opuesto. Dice, ella hace su defensa, podrían haberlo utilizado. Ahora, nosotros en estudios hay veces que puede ser que tengan una buena relación y tengan espacio suficiente, regio. Pero por lo general, si es una casa y encima en esto estamos hablando del 50% de un inmueble, es imposible que vivan más de una familia. Y máxime cuando no tienen buena relación. Entonces, es evidente que no puede decir, no, yo no te oponía el uso, no me oponía que vos también lo uses. Ahora, dice, para el uso y goce de las cosas sujetas a indivisión, se opta por el ius prohibendi, sin que sea necesario un requerimiento expreso del monto que se pretende, sino que basta la oposición para que nazca la obligación de abonar una compensación, lo que solo es oponible a quien detenta el uso exclusivo del inmueble desde que la conoció, ya que por el periodo anterior se presume que hubo asentimiento tácito a la ocupación gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Para que surja el canon locativo, el coheredero que no esté de acuerdo en ese uso exclusivo lo tiene que plantear de una forma fehaciente. Usualmente se utiliza, ¿qué cosa? La carta documento. Pero esta de traslado, esa carta documento o esa notificación no es cualquier notificación, le aviso, nada más, no, tiene que ser recepticia. ¿Qué quiere decir? El que ocupa el inmueble tiene que recibir la información y conocer, desde hoy mi hermano, por ejemplo, no está de acuerdo que yo use exclusivamente este inmueble. Desde hoy surge mi obligación a compensar a mi hermano por ese uso exclusivo. Después dice, si bien los actores dicen haber efectuado distintos intentos tendientes a lograr un acuerdo por el uso y goce exclusivo que hace la demandada del inmueble, cuyo 50% integra el acervo hereditario del causante, el señor Tula, no se ha adjuntado la documentación pertinente, por ejemplo, la carta documento, que acredite el requerimiento del respectivo canon colocativo. Habiendo sido la presente demanda notificada el 29 de abril de 2021, el tribunal entiende que el canon locativo requerido es debido a partir de esa fecha. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante tener en claro qué cosa. Ay, se me bloqueó la mente. Ese requerimiento que hace por el canon locativo, en esa fecha que le llegue, en ese momento que él se entera, es de ahí donde surge su obligación de pagar esa compensación por el uso. No antes. Antes se supone que el principio de ese uso de ese inmueble es consentido. Cuando uno no dice nada, hay una aceptación tácita, entonces no debo plata, porque el principio es que todo lo podemos usar. La excepción, ¿cuál es? Que ante la oposición yo estoy obligada a pagar una compensación de ese uso a quien me lo reclama. Entonces pasaría a ser divisible. ¿Qué pasa en esta sucesión? Tenemos 7 hermanos que le plantean a una hermana el canon. Pero si esos 7 hermanos solo le hubieran planteado 3, ella está obligada a pagarle solo a esos 3. O sea, que para que surja el derecho lo tienen que manifestar. En el análisis que hace el tribunal dice, no hay constancia que ustedes hayan reclamado antes. Recordaba que el causante creo que falleció en el 80 o en el 98. Entonces,
no es que deban compensación por un uso desde que la muerte causante, sino desde que realmente, fehacientemente, esta heredera toma conocimiento de que los hermanos no estaban de acuerdo. Ahora, a los efectos de... cuando hago esa carta documento, yo puedo expresar el valor por el cual yo reclamo o puedo no expresarlo. Para la autora Iglesia siempre es mejor decirlo, y hay otra parte de la doctrina que considera que no es necesario decirlo porque en definitiva quien lo resuelve es el juez, bueno, que va a determinar el monto. Para tener un buen manejo de la figura, para mí siempre es acompañarlo una tasación de alguna inmobiliaria y decir, bueno, yo reclamo esto en base a esto. Porque puede ocurrir por X circunstancias que no pueda yo, porque este es un incidente, la compensación del uso siempre son incidentes porque en el proceso sucesorio no se toman en cuenta situaciones controvertidas, es un proceso voluntario. Entonces, a través del incidente se plantea esa compensación, pero puede ser que yo no haya llegado a aprobar ese monto que por el cual reclamo por X circunstancias, entonces se me puede tener en cuenta esa prueba informativa que yo acompaño de la transacción de una inmobiliaria, por ejemplo, para que el juez pueda decir, porque podemos tener muy buenos derechos, podemos tener, pero si no lo probamos, ¿cómo puede decidir el juez si yo no pruebo que el derecho que se me ve perjudicado o no? El tribunal dice, a los efectos de determinar el importe y compensación por el uso, surge de la pericia que el valor mensual de la propiedad en litigio asciende a esa fecha a la de suma de 27.000 pesos. Esto es importante y me parece que es muy ilustrativo en cuanto a la figura jurídica, porque dice, el tribunal le hace lugar a la presente demanda incidental de fijación de canon locativo, deducido por los actores, solo con respecto a la mitad del inmueble individualizado, ya que solo esa porción es la que se encuentra registrada a nombre del causante. Ahora, cuando hacen la tasación, el perito dice que el valor por ese canon debería ser 27.000, pero los 27.000 es por el 100% del inmueble, entonces la mitad sería 13.500. Ahora, a cada heredero le hubiera tocado una sexta parte de esa mitad. Entonces lo que le deben pagar es eso. Dicha suma, tratándose de periodos con vencimiento mensual, deben ganar intereses conforme a la tasa activa promedio que publica el Banco Nacional de Argentino desde el vencimiento de cada uno de los periodos a partir del mes de abril del 2021 y hasta su efectivo pago. Debiendo la parte actora practicar la pertinente planilla de liquidación. Transcurrido, o sea, la sentencia, la resolución establece todos los detalles de esta compensación del uso. Dice, transcurrido el plazo del año a partir de la fecha de esta sentencia, y mientras la situación se mantenga, o sea, esta situación de ocupación, de indivisión, deberán los actores individualizar los cánones pertinentes posteriores de acuerdo al valor locativo del mercado. En cuanto a las costas, habiéndose la demandada opuesto a la pretensión de los accionantes, el pago, se imponen a ellas el pago en calidad de vencido. Acá es importante tener en cuenta qué situación. Nosotros nos podemos encontrar en las dos miradas, ya sea como actores como demandadas. En ese análisis es importante tener en cuenta y explicarle a nuestros clientes que si está ocupando el inmueble, corresponde por derecho a la aplicación del 23-28. Entonces, ¿para qué se oponen si van a perder en costa? En todo caso, aceptar, allanarte a que sí, estoy ocupando el inmueble para no generar costa y arreglar de última, si no nos ponemos de acuerdo, que el juez resuelva el monto de esa compensación por ese uso. Para ser más correctos y no perder en costas. ¿Y en qué medida me conviene o no me conviene utilizar también si estoy desde la parte del actor? Entonces son detalles que cuando nosotros tenemos clara la idea de la figura jurídica, como dice la autora Iglesia, lo podemos plantear correctamente. Ahora, esa compensación siempre es en dinero, pero puede pasar, que usualmente pasa, lamentablemente, que no pagan. Entonces, ¿cómo lo resuelvo yo a ese pago? Lo puedo, dice la autora Iglesia, siempre explica que se lo puede plantear como una colección de deuda.
como para ver efectivizado ese pago. Bueno, ahí termina mi fallo y me pongo a disposición de todos y muchísimas gracias a todos los presentes por escucharnos y a la doctora por acompañarnos y ser el sostén en esta clase. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola y Martín. La verdad que muy interesantes temas, además de actualidad, temas cotidianos, ¿no? Muy, muy comunes, tanto el primero como el segundo fallo que eligieron. Así que muchas gracias. Y bueno, abrimos el espacio si algún colega, alguna colega tiene alguna consulta, quiere hacer alguna, o le ha quedado alguna duda acerca de los temas de los fallos. Están agradeciendo en el chat. Estoy silenciada. Sí, iba a sumar a alguien que se sumaba recién, iba a admitir. No sé si pudiste admitir. Estela, sí, ahí está. Gladys, ¿quieres Gladys. hacer una consulta? Sí, ¿qué sucede si el heredero que está ocupando el inmueble no recepciona la carta de documento que se le ha remitido? O sea, no le han dejado los avisos de recibo y no fue a buscarla en el correo. Como la notificación de esta carta o documento tiene carácter recepticia, no tenés configurado. Pero si bien la carta de documento es la prueba por excelencia, vos tenés que buscar alguna forma de que él tome conocimiento que está en desacuerdo. Entonces, insistí con la carta de documento, porque si no tenés la calidad de recepticia de esa notificación, lamentablemente va a ser cuando vos lo notifiques a través del juzgado, cuando inicies la compensación de ese uso. Ah, bien. Porque no es cualquier notificación, tiene que ser una notificación que la reciba, que él tome conocimiento. Entonces él va a manifestar qué cosa, que él no ha tomado conocimiento, que no ha estado, que no, lo que sea. Entonces que él no sabe y no va a surgir desde ese momento esa compensación del uso. Yo tengo un caso, vos sabés, de que una de las herederas en el expediente judicial ha puesto de manifiesto ella como apoderada del resto de los herederos de que se oponían a que ellos continúen en posesión del inmueble, o sea, ocupando una forma exclusiva, y que dejen el inmueble liberado o que paguen un canon. Pero el juzgado le dijo que vaya por la vía y forma que corresponde, se la mandó a que mande carta documento. Pero no, lo que te están mandando cuando te dice vaya por la vía que corresponda es porque en el proceso sucesorio, en el expediente principal, vos no podés plantear un canon locativo porque es un incidente. ¿Por qué? Porque en el proceso sucesorio, en el expediente, es un proceso voluntario, no hay controversia. Hay heridos de la parte donde el juez declara, pero el derecho surge de las partes. Tenés que ir, cuando te dice vaya por la que corresponda, es que inicies el incidente. Entonces vos iniciando, notificando la demanda del incidente de compensación del uso, ahí surge la fecha del inicio. Cuando te dice vaya por la vía que corresponda, no es que vayas a mandar carta de documento, sino que inicies el incidente de compensación por el uso exclusivo. No, yo lo que hice es dejar todo de lado lo que me ha dicho el colega anterior y he mandado carta de documento, he logrado que los reciban y bueno, ahora iniciaré el incidente. Pero quería saber cómo se hacía en esos casos para la próxima. Muchas gracias. Así. No, gracias a vos, Gladys. Había en el chat María José Abejón. Si estás y querés habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, había hecho una pregunta con respecto a el canon locativo. En el caso que haya un incidente de canon locativo y la partición, de algún modo, suceda previamente a la finalización de ese incidente, ¿qué pasaría con esos alquileres o canon que quedaron pendientes de resolución? Yo lo plantearía como una colación de deuda, porque si no te pagaron, la colación de deuda, ¿cómo funciona? Es
una operación aritmética donde de la parte que le corresponde al heredero que ocupaba ese inmueble y se le ha determinado, vos haces la planilla, la presentás y de esa parte le van a reducir lo que él le debe, porque ese parecerían ser acreedores en ocasión de del proceso sucesorio. Claro, eso Porque la lo doctora entiendo, Iglesias pero habla siempre, no, digo, la en doctora el caso Iglesias habla, que no esté terminado, no hay un valor estipulado. No hay que no esté un, claro, al no estar terminado el incidente de canon locativo, no hay un valor estipulado. Entonces, yo digo, no se puede ya continuar ese incidente habiendo no, partición. porque la partición hace que termine esa compensación del uso. Claro, entonces ese incidente de canon locativo quedaría trunco, ¿verdad? No se podría prosperar con respecto a ese requerimiento de canon locativo porque lo cortó, ese proceso lo cortó la partición. No Ahí sé en no, qué Paola, instancia habrá quedado vos la aclaraste compensación del bien. uso. Vos aclaraste bien que es a partir del momento en que se pide, en que es requerido. O sea, no hay deuda anterior. Desde que es requerido y si en el interín se hace la partición, ese tema está por concluido porque hay una partición que le pone fin. No hay una deuda anterior. Porque como bien explicó la doctora García, es a partir que le es requerido y solamente quienes lo requieren. No claro, puede claro, para pero atrás, no tiene un efecto retroactivo esa no, petición. pero yo lo que pregunto es, hay un juicio sucesorio, se Sí. inicia un incidente de canon locativo y este ya está en vías de procesarse, pero en el medio, antes de finalizar el incidente de canon locativo, antes de que exista un perito que determine el valor, que se estipule todo eso, por una cuestión, por una manera de partición, se concreta la partición. Particularmente entiendo que esa partición me pone fin a cualquier cuestión antes, porque convengamos que la partición se llega, si es privada, mediante una conciliación entre las partes, donde sabemos que además no necesariamente vamos a respetar la igualdad que sí respeta la partición judicial. Claro. Entonces, me parece que, no sé, salvo que Paola opines distinto, pero creo que ahí se termina el problema, porque la partición pone fin al estado de indivisión. Ahí en la Es partición, en más, todo caso, vos podrías haber concordado de decir, bueno, pero yo te planteé que debía algo, el monte es claro. tanto y reducime de esa En el partición, de caso esa que no haya venta. posibilidad de acordar nada, como es el caso que ahora yo estoy pensando, hay un incidente de canon locativo, se llega a la partición por otro modo de partición, y este ¿Qué queda otro en modo de proceso. partición? Perdón, ¿qué otro modo de Por partición? licitación. Bueno, ahí tenés otro tema, porque si bien es una forma de partir, la licitación no es una partición privada donde todos de acuerdo, capaces y presentes y todo lo demás. Claro. No, Ojo que la nunca licitación forma parte de la partición, o sea, forma parte de la posibilidad de que uno se quede con un bien a un valor mayor. No es la misma cosa. Desconozco cómo es tu caso, pero me pero digo, parece que acá hay varios temas que se involucran, ¿sí? Porque la licitación, como forma de partir, le permite a alguno de los que hayan herederos denunciado el bien quedarse con el bien en su hijuela por un valor mayor. Sí. Pero justamente si hubiera una denuncia a valores que son fiscales, lo que generalmente se hace para no correr con estos riesgos de que haya un heredero que pueda usar la licitación a su favor, que obviamente lo puede hacer, es que se renuncie a la licitación. A veces da lugar a ciertos convenios, ¿sí? Privados, en los cuales denuncio a valores reales, a valores, fiscales, pero obviamente hago alguna cuestión de que no voy a aceptar la licitación, no voy a recurrir a la licitación. Claro, no, en este caso los valores son reales porque fue inventario de avalúo por un perito judicial, por lo tanto los valores que se estipularon Está en eran el reales. marco entonces de una partición judicial. Claro, en marco de una partición judicial, la licitación ya tiene un valor real el inmueble, o sea que no es que es un valor mayor simbólico, en verdad, porque ya tiene un valor real. Claro, de todas maneras hay que analizar, no sé qué opina Martín o Mercedes,
a veces hay que analizar el expediente en su conjunto. A veces una mera pregunta no es suficiente. O sea, Bien. no se pueden explayar todas las situaciones, pero tener Claro. presente esto. Si queda cosas pendientes, mediante la partición, uno la va a solucionar o con un convenio, ¿sí? Un convenio que tenga fines conciliatorios, porque a veces, bueno, no se ponen de acuerdo las partes, pero ninguno se quiere perjudicar. Bien. Gracias. No sé si hay otra pregunta. La verdad que han sido casos muy interesantes, son disparadores en los cuales se presentan al día de hoy con mayor asiduidad, porque bueno, el derecho incorpora nuevas figuras y la estamos usando, ¿no es cierto? Esta licitación es una figura nueva, o mejor dicho, que retoma la Eso. figura velezana que fue suprimida por el 711. Y ahora tenemos que tener cuidado con esto, porque por algo se fue sacado en su momento. Entonces hay que tener cuidado. Más que nada cuando tenemos valores distintos, disímiles en lo que son inmuebles, porque los inmuebles los denunciamos para valor fiscal, aunque los multiplican en caja forense a los fines regulatorios, y tener en cuenta que los rodados tienen valores de mercado. Entonces, cuidado, si denuncio inmuebles y denuncio auto, quizá el que se queda con la casa todavía le debemos plata. Si recurre a licitación. Entonces hay que tener ciertos cuidados con estas figuras. Y en Sí, la en este partición caso no judicial, sería porque sí, en este caso los valores son reales por el perito que no ya habría ese esté. problema. No, no habría este problema. Hay un montón, pero no este. Y bueno, lo que pasa que en realidad nosotros, yo siempre digo, a veces la gente se queja de tener un problema, nosotros vivimos con problemas. Y a veces yo digo, pero fulano de tal, que gana de meterse en este lío, y me dice mi marido, te recuerdo que sos abogada, si la gente hiciera las cosas bien no tendrías trabajo. Y bueno, es verdad, yo a veces me quejo, pero pues, yo no te había solucionado, ¿para qué se mete en este berenjenal? Pero bueno, si hiciera las cosas bien no tendríamos trabajo, es verdad. Así que gracias a que la gente hace las cosas mal, muchas veces trabajamos. Paola, ha sido un placer, Martina, ha sido un placer, muy interesante los fallos, nos dejan pensando porque nos dan herramientas para, ahora María José va a seguir pensando y Gladys también seguramente, en estos fallos que ustedes han dado y qué solución o aplicabilidad tienen para sus temas, ¿sí? Bueno, qué más que agradecerles el acompañamiento a ellos por haberse sumado a este espacio de actualización jurisprudencial y bueno, y a los presentes, por supuesto, por estar allí. El otro día me acordaba en un espacio, decía las palabras que hizo una locutora, amiga mía, Marcela César Fierro, y que cuando termina su programa radial dice siempre lo mismo, y es gracias por estar, porque sin ustedes ahí, lo nuestro acá no tendría ningún sentido. Y eso me parece, su programa es Vuelo Libre, hace 1000 años que está en varios aires, estuvo en el ET2, entre otros, y realmente es más que elocuente. Gracias por estar. Bueno, si no hay más preguntas, los saludamos a los colegas, le agradecemos la participación. Mercedes, si querés decir alguna palabra. Sí, me sumo al agradecimiento y nada, son espacios de intercambio, son espacios que sostenemos realmente porque nos enriquecemos entre todos y todas. Así que muchas gracias a todos los colegas, expositores y a quienes estuvieron participando desde allí. Gracias a las colegas también que intervinieron con consultas, con situaciones, porque todo suma. Así que muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias a a todos. ustedes, Muchas gracias a todos. los saludamos.